Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Asamblea General de la OEA reelige a Luis Almagro como secretario general. Declaración de la misión de observación electoral de la OEA en Guyana. MAP OEA, Acción Comunal de Tumaco, entrega propuestas para plan de desarrollo. Departamento de Inclusión Social de la OEA, webinar sobre la salud durante la pandemia del coronavirus. Programa de ciberseguridad de la OEA, cómo incrementar tu seguridad digital durante el teletrabajo. La 54ª Asamblea General Extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos reeligió a Luis Almagro como secretario general y a Néstor Méndez como secretario general adjunto de la organización. El secretario general Almagro de Uruguay fue reelegido con 23 de los 33 votos emitidos por los Estados miembros. La candidata María Fernanda Espinosa de Ecuador obtuvo 10 votos. Un país se ausentó. Después de su reelección, el secretario general Almagro expresó su agradecimiento a quienes apoyaron su candidatura y aseguró: continuaré dedicando todos los esfuerzos para garantizar más derechos para más personas en los 34 Estados miembros. El secretario general adjunto Néstor Méndez de Belice fue reelegido por aclamación. Méndez expresó: manifiesto mi compromiso de garantizar que esta organización se encuentre en una posición óptima para ayudar a cada uno de sus Estados miembros a abordar la pandemia global y otras crisis que afectan a nuestro mundo en este momento. Tanto el secretario general Almagro como el secretario general adjunto Méndez cumplirán su segundo mandato durante 5 años a partir del 26 de mayo de 2020. Ninguno de los dos será elegible para la reelección una vez que completen su segundo mandato. La asamblea se celebró en la sede de la OEA en Washington, D.C. El proceso que está llevando a cabo el oficial de escrutinio en la región 4 para determinar los resultados de las elecciones nacionales y regionales celebradas el 2 de marzo no cumple con los estándares requeridos de equidad y transparencia. El fallo de la presidenta de la Corte, emitido el 11 de marzo, requería que el oficial de escrutinio o su suboficial de escrutinio determinara el mejor método para tabular las actas e incluía la expectativa de que el oficial de escrutinio actuaría razonablemente para garantizar un proceso que permita a las personas observar qué se tabula y cómo. Esto no ha ocurrido. Por el contrario, y sin ninguna explicación plausible, el oficial de escrutinio ha continuado revisando los votos asignados a cada lista partidaria sin brindar a los candidatos y representantes partidarios debidamente autorizados la oportunidad de ver las actas de escrutinio a fin de compararlas con las copias en su poder. Tal proceso podría haber sido llevado adelante fácilmente utilizando la misma tecnología que permite mostrar la tabulación. El incumplimiento por parte del oficial de escrutinio de las órdenes y expectativas de la presidenta de la Corte y su negativa a permitir que se exhiban las actas de escrutinio dan crédito a las acusaciones de que los números que se tabulan no se corresponden con los números que aparecen en las actas completadas tras las elecciones del 2 de marzo. La misión ha observado que las imágenes de las actas de escrutinio publicadas por el Partido Progresista del Pueblo Cívico en su sitio web, las cuales, según se afirma, fueron entregadas a sus agentes electorales después de que se contabilizaron las boletas en cada mesa electoral la noche de las elecciones, produce un resultado completamente diferente de lo declarado por el oficial de escrutinio y tendrían un efecto decisivo en el resultado de las elecciones nacionales. Hasta la fecha, ni el director de elecciones ni una asociación para la unidad nacional han impugnado la autenticidad de las actas de escrutinio publicadas por el Partido Progresista del Pueblo Cívico, dando a conocer las copias en su poder. Las implicaciones son profundamente preocupantes y hacen que sean aún más necesario que el oficial de escrutinio muestre las actas de escrutinio sobre las que está basando su trabajo. La misión de observadores electorales de la OEA se complace de haber declarado que la votación del 2 de marzo fue, en casi todos los aspectos, bien ejecutada. La tabulación posterior de las actas de escrutinio en las otras 9 regiones se llevó a cabo de conformidad con la ley y no ha surgido ninguna disputa en relación con la declaración de los resultados. Sin embargo, el proceso empleado por el oficial de escrutinio para la región 4 no es transparente y, en función de los números que han surgido desde que el proceso se interrumpió por primera vez, es poco probable que produzca un resultado creíble y capaz de obtener la confianza del público. La legitimidad de cualquier gobierno que se instale en estas circunstancias será cuestionable. Esto sería un golpe terrible para la democracia del país. El pueblo de Guyana no merece esto. Dadas las circunstancias citadas anteriormente, la misión de observación electoral de la OEA lamenta no tener otra opción que retirarse de Guyana. El jefe de misión preparará su informe para presentarlo al secretario general.
La misión de apoyo para el proceso de paz en Colombia de la OEA fue la única organización que acompañó la entrega de las propuestas. Se trata de la consolidación de 2 años de un proceso organizativo territorial. Tumaco es una de las zonas del país que representa los grandes retos que tiene Colombia para avanzar hacia el posconflicto. Presencia de cultivos de uso ilícito, de grupos armados organizados, falta de llegada de las instituciones del Estado y un tejido social fracturado hacen que en este lugar se viva con fuerza el conflicto armado interno. En medio de esta difícil situación, la sociedad civil ha resistido al abandono y a la violencia para encaminar acciones conjuntas que permitan mejorar la vida de las y los habitantes de esta zona del país. Tal es el caso de Asojuntas, una organización con más de 50 años de experiencia en el país y que agrupa a la mayoría de los liderazgos sociales de Colombia. En Tumaco, y desde hace 2 años, han trabajado de la mano de varias organizaciones no gubernamentales y de la misión para fortalecer sus estructuras, presentar proyectos productivos, mejorar sus conocimientos en temas legales, nacionales e internacionales y sus herramientas para la incidencia en temas políticos y de derechos humanos. Producto de este proceso, el pasado 16 de marzo, Asojuntas le entregó a las autoridades locales una serie de propuestas para incluir en el plan de desarrollo del municipio para el año 2020. Propusieron, por ejemplo, fortalecer las casas locales de justicia en todos sus temas, con énfasis en la labor de las y los conciliadores en equidad. También le propusieron al gobierno local reactivar la biblioteca que quedaba en la Casa de la Cultura de Tumaco, así como implementar una red de bibliotecas móviles en el municipio. Finalmente, en temas de salud propusieron implementar la política de instituciones amigas de la mujer y la infancia y la estrategia de atención integral a las enfermedades prevalentes de la infancia. La entrega de propuestas se hizo luego de socializar las ideas con varias organizaciones internacionales, incluidas Save the Children, Alianza para la Solidaridad, Misión de la ONU en Colombia, Consejo Noruego para los Refugiados y Médicos del Mundo. Sin embargo, la MAP-OEA fue la única organización que acompañó la entrega de esta matriz al gobierno local. Sin embargo, este proceso ha tenido decenas de obstáculos. La violencia también ha empañado esta articulación y el 17 de marzo del año pasado, hace algo más de un año, cobró la vida del líder social Argemiro López. López era un reconocido líder del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos y en el ataque resultaron heridas su esposa y su mamá. Por eso las comunidades de Tumaco piden que el gobierno local integre sus propuestas al plan de desarrollo y que más organizaciones e instituciones públicas se sumen a la articulación para fortalecer la acción comunal en su territorio. La pandemia del coronavirus afecta el derecho a la salud de todos. Personas mayores, personas en situación de pobreza, migrantes, entre otros, son los más vulnerables. El Departamento de Inclusión Social de la OEA insta a sumarse el martes 24 de marzo al webinar El ejercicio del derecho a la salud durante la pandemia del coronavirus, en donde expertas y expertos de la OEA y de la región ayudarán a entender el origen de la pandemia del coronavirus, las medidas adoptadas hasta ahora y cómo desarrollar respuestas que protejan a todos, en particular las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Por más información, se puede visitar el sitio web de la OEA. El programa de ciberseguridad de la OEA sostiene que protegerse físicamente es de suma importancia, pero también hace hincapié en que algunos ciberdelincuentes alrededor del mundo también se aprovechan de la desinformación para generar nuevas amenazas en línea. El programa de ciberseguridad de la OEA comparte algunos consejos para cuidar tu vida digital. Revisa la fuente de la información que llega a través de la mensajería instantánea, ya sea WhatsApp o Telegram, emails o fuentes electrónicas. Corrobora la información recibida en fuentes oficiales. No envíes ni compartas información en forma de notas de voz, gráficos o fotos si no conoces el autor de estas. Desconfía de información sensacionalista que apela a una emoción. Evita abrir links que te lleguen por vías electrónicas y que no lleven a fuentes oficiales o periodísticas. El flujo repentino y constante de noticias sobre el COVID-19 puede ser abrumador, por eso compartimos algunas fuentes confiables y consejos para mantenerte actualizado con datos correctos. Evita conectarte a redes Wi-Fi públicas si vas a acceder a tu correo, cuenta bancaria o páginas que soliciten tu información personal. Actualiza tu software frecuentemente para evitar vulnerabilidades de seguridad en tus dispositivos electrónicos como laptops, celulares, etc. Ten cuidado al abrir mensajes de emails o mensajes recibidos de destinatarios desconocidos a través de canales de mensajes instantáneos como WhatsApp y correo electrónico, incluso si parecen ser de fuentes oficiales. Aún si te encuentras teletrabajando desde tu hogar, el acceso a Internet también requiere de prevenciones. Aquí compartimos las más fáciles y necesarias. El uso de servicios de mensajería instantánea como WhatsApp para teletrabajar es susceptible al envío de información falsa que puede perjudicar tus labores y acceso a la información. Por eso, compartimos 4 tips para validar informaciones. Identifica los mensajes reenviados a través de la etiqueta reenviado que aparece encima de los mismos y que te ayuda a corroborar si tus contactos son la fuente del contenido que recibes. Corrobora la fuente de videos, audio y fotos. Estos pueden ser manipulados para provocar emociones específicas y causar alarma. Si tienes duda de veracidad de una información, revisa la misma en fuentes oficiales. Adopta una posición crítica ante la información que confirme tus creencias. Las noticias que parezcan exageradas o que no tengan fundamento suelen ser falsas. Si identificas una información como falsa, avísale a quien lo envía para detener la cadena de propagación del mensaje.
MAP OEA, los jóvenes impulsan el arte en Aspasica. Un hogar campesino en el Catatumbo, en el que las artes juegan un papel central, le brinda formación a niños y jóvenes de la región, alejándolos de la violencia. Este hecho de paz, que surgió por iniciativa de un artista víctima del conflicto armado, cuenta con el apoyo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de OEA. La fundación se llama Fundación de Artes Empíricas, pero antes de ser fundación, yo andaba por los territorios como un proyecto de vida. La base del proyecto es mi historia de vida, soy yo misma, como víctima del conflicto armado, con un sueño que estaba construyendo, que era la publicación de mi libro. Y me di cuenta que la herida que teníamos a todos nos dolía igual, que no nos permitía volver a vivir, volver a soñar. A través de la palabra y de la literatura empecé a contar mis cosas, mi forma de ver la vida. Y me fui dando cuenta de que la gente, las víctimas del conflicto armado se veían identificadas conmigo y me escuchaban. Y empecé a recorrer y empecé a decir a las instituciones que yo tenía un sueño muy grande y era de hacer de todo el Catatumbo una región de paz a través de un proyecto que tenía como fuerte las artes. A través de la literatura, la danza, el teatro, la poesía, yo podía ayudar a las víctimas que volvieran a soñar, pero que primero sanaran y que la herramienta era el arte. Pues no tengo muchos recursos económicos, entonces nos explicaron que había un lugar donde los campesinos, nosotros los niños, jóvenes, podíamos ingresar para poder obtener una educación. Estar en un lugar es duro porque uno se aleja de la familia, son prácticamente 5 días, 6 días, con la ayuda del director, de los demás compañeros y con proyectos así como lo de la Fundación de Artes Empíricas, uno se va acostumbrando y ya empieza como a saber que esa es una segunda casa, a saber que uno no tiene por qué sentir que está solo, porque pues ahí adquiere una familia. Porque el joven venía con una mentalidad, digámoslo así, voy a hablar en estos términos como de guapesa, como que vengo de la zona tal, con una mente llena de violencia, digamos así. Y aquí con ese proyecto de Marta Mora hizo que los jóvenes cambiaran totalmente. Y hubo una transformación total en el sentido de tener otra personalidad, con más responsabilidades en todas sus actividades, en todas sus tareas, en todos sus trabajos. Las artes sensibilizan, las artes llegan a la fibra más humana. El compartir en un grupo de danza, en un grupo de teatro, en recibir clases con unos compañeros, en vincularme de pronto en alguna problemática que esté sucediendo, ¿sí? Nos hace como hermanos. Y es allí en la semilla donde toca empezar a abonarla, con amor, con sonrisas, con abrazos, ¿cierto? Y con esa magia que tenemos los artistas de inyectarles el amor por los sueños, por aquello intangible que parece que no fuera útil, pero que ellos en esa etapa los tienen. Ellos allí tienen sueños. En la adolescencia es donde más se sueña y es donde más se truncan los sueños, cuando uno no consigue a alguien que lo ayude a guiar. El proyecto Escuela de Artes Empíricas ayuda a guiar a la semilla para saber por dónde es que va a brotar. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.